Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy comenzamos con nuestra serie, las bienaventuranzas, y nuestro tema 1 es bienaventurados los que necesitan al Señor. Este versículo que acabamos de leer se encuentra en el Evangelio de Mateo. El autor de este Evangelio precisamente es Mateo, también conocido como Leví. Leví es el nombre que Mateo usaba entre los judíos. Y Mateo dice la palabra que era un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que se ponían al servicio de los romanos para cobrar impuestos a sus compatriotas. Es decir, los publicanos compraban el derecho de recaudación mediante el pago total de la suma de impuestos que el gobierno romano requería. A partir de ahí, ellos hacían todo lo posible para sacarle al pueblo todo lo que pudieran, sabiendo que todo lo que les cobraran de más sería ¿para quién? Para ellos, para llenar sus bolsillos. Eran como ese niño que está repartiendo dulces y le dice a otro niño: 1 para ti, 2 para mí. Fíjese que en la predicación de Juan el Bautista hubo algunos publicanos que fueron tocados por el poder de Dios y se acercaban con arrepentimiento genuino a las aguas para ser bautizados. Vaya conmigo a Lucas 3:12 y versículo 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Notemos que Juan el Bautista enseñó que no había nada de malo en la recaudación de impuestos a favor del poder imperial. Sin embargo, el problema ¿dónde radicaba, hermanos? En el fraude y en la extorsión que los publicanos practicaban generalmente. Por esta razón, los publicanos eran considerados como traidores porque se habían unido a los romanos. También los consideraban apóstatas porque habían renunciado a las promesas de Dios. Como consecuencia, los rabinos los excluyeron, los sacaron de las sinagogas y de la vida religiosa de Israel. Por esta razón, los publicanos se veían en la necesidad de buscar compañía de pecadores y con las rameras. En consecuencia, eran muy mal vistos por los judíos. Mateo era un publicano que tenía su banco de tributos junto al mar de Galilea. Y desde su puesto de trabajo, él tuvo muchas oportunidades de observar a Jesús mientras predicaba la palabra. Cuando Jesús atendía a todos los necesitados, Mateo se daba cuenta de eso. Él miraba cómo las multitudes, venían con gran desesperación al Señor para ser sanadas, consoladas y restauradas. Y él miraba cómo el Señor les daba paz, consuelo, los sanaba y además lo hacía gratuitamente, no les cobraba, como algunos que andan cobrando por ahí. Así que cuando Jesús llamó a Mateo para que lo siguiera, no dudó ni un segundo, respondió de inmediato, porque él sabía que a pesar de que había ganado mucho dinero, aún tenía un gran vacío en su corazón, que nada ni nadie lo podía llenar, solo Jesucristo. La persona de Jesucristo cautivó por completo el corazón de Mateo. ¿A cuántos de ustedes les pasó lo mismo? Yo creo que a todos, ¿no? Mateo fue cautivado por la hermosura del Señor. Cada palabra,
cada acción, cada gesto del Señor Jesús hacia los que necesitaban ayuda, atraparon el corazón de Mateo. El Señor no era como los grandes rabinos o como los fariseos, quienes miraban a los publicanos por abajo del hombro y con desprecio. Mateo, cerca del Señor, se sintió consolado, restaurado, levantado. Nunca se sintió rechazado. Así que cuando el Señor lo vio sentado en el banco de los tributos y le dijo, sígueme, dice la palabra que Mateo lo dejó todo. Dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Es lo que dice Lucas 5:28. Y esa palabra dejándolo en el idioma griego significa detrás y abandonar. Mateo dejó atrás su vida pasada y abandonó todas las cosas para seguir a su Señor. En ese momento Mateo sintió el más grande de todos los privilegios a lo que podemos aspirar nosotros en esta vida. ¿Cuál? Seguir y servir al Señor. En aquellos tiempos, los matetes, los discípulos, escogían a su maestro, pero que un maestro escogiera a su discípulo, eso era algo sorprendente y representaba un gran honor para el discípulo. Aquí vemos al maestro de maestros escogiendo a un cobrador de impuestos para que lo siguiera. ¿Pero por qué escogió el Señor a un cobrador de impuestos? Sin temor a equivocarme, seguro que había mejores hombres que él, más correctos y morales que Mateo. Pero el Señor escogió a Mateo para mostrar la grandeza de su misericordia y para enseñar que nadie está fuera del alcance de su salvación. Mateo no fue solamente un testigo y un predicador, sino también una evidencia y una ilustración de la gracia divina manifestada en Cristo. ¿Qué estarían pensando los otros discípulos al ver con sus propios ojos que el Señor estaba llamando a un publicano para que se integrara al grupo de sus seguidores más íntimos? Sin duda, tuvo que ser algo muy difícil para ellos, y en especial para Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores y que tuvieron que pagar muchos impuestos injustos a Mateo. El grupo de los 12 apóstoles era de lo más diverso que podemos imaginar. Pensemos que junto a Leví, el publicano que servía a los romanos, estaba también Simón el Celote, un enemigo acérrimo de los romanos, alguien que no dudaría en usar la violencia para terminar con ellos. Pero todos ellos pudieron estar juntos debido a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. La decisión de seguir al Señor fue tan radical en el corazón de Mateo que enseguida puso su casa y su dinero a los pies del Señor e invitó a todos sus amigos para que el Señor les compartiera el Evangelio. Mateo organizó un gran banquete para decirle adiós a sus amigos, a su vida pasada, a su trabajo de cobrador de impuestos, pero sobre todo para presentarles al amor de su vida, el Señor Jesucristo. Ahora la vida de Mateo ya no tenía ningún sentido sin su amado Salvador. De ser despreciado de la sociedad, ahora era un hombre pobre en espíritu, necesitado de Dios. Muy bien, Mateo fue uno de los discípulos presentes que escucharon las palabras de gracia y sabiduría que salieron de los labios del Señor en el ya conocido Sermón del Monte que inicia con las bienaventuranzas. Mateo 5:1, versículo 2 dice, viendo la multitud, subió al monte, ¿quién? Nuestro Señor Jesús, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. El Señor se sentó. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Imaginen la escena. El Señor subió al monte y abriendo su boca les enseñaba. La mejor enseñanza que podemos recibir sale de los labios de nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De Él. Mateo estaba ahí sentado en el monte con los demás discípulos, escuchando las palabras de su maestro. En el inicio de la creación, cuando Dios abrió su boca y dijo, sea la luz, fue la luz. Él dijo también, quiero que aparezcan el sol, la luna y los millones de estrellas. Y así fue. Además Él dijo, quiero que produzca la tierra hierba verde y miles de seres vivientes de todo tipo. Y así fue. Por cierto, ¿sabía que la selva tropical del Amazonas hospeda a 20 millones de especies de insectos? 20 millones de especies.
Estamos hablando de especies, no de insectos individuales. Qué grande es el Señor, qué sabio es Dios. Ahora, notemos algo aquí. Cuando Dios abre su boca, salen palabras de poder y autoridad. Dios hizo y mandó que todas las cosas salieran de la nada. Eso es poder y eso es autoridad. Bien, en el monte estaba el Verbo encarnado, quien abriendo su boca les enseñaba, les instruía. Y Mateo estaba muy atento a la sana enseñanza y a las instrucciones del Señor, las cuales, mis hermanos, marcaron su vida para siempre. Dentro de esas palabras que penetraron el alma de Mateo estaban las bienaventuranzas. Yo me puse a pensar el día de ayer. El Sermón del Monte comienza en capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Y termina con una exhortación maravillosa del Señor que dice, aquel hombre que fundó, que construyó su casa sobre la roca, vendrán los ríos, vendrán los vientos y pegarán fuerte, pero no caerá, porque está fundado sobre la roca. Termina con esas palabras. Pero yo me puse a pensar el día de ayer cuando estaba estudiando esto. Esto fue lo que alcanzó a escribir el evangelista Mateo. Pero yo me imagino al Señor Jesús disertando en el monte, al aire libre, hablando palabras de sabiduría y de gracia que no fue capaz Mateo de contener todo. Por ejemplo, ¿cuánto podemos retener nosotros en nuestra memoria? ¿Cuánto usted puede retener el día de hoy de este sermón que estoy dando? ¿Un 10%? ¿Un 20%? Imagínense todas las palabras que salían del Señor Jesús, maravillosas. Y Mateo estuvo anotando y pudo registrar esto, pero dijo más cosas nuestro Señor. 1 hora o 2 horas ahí enseñando, wow, estar a los pies del Maestro. Bien, mis hermanos, hoy los invito a que subamos al monte donde está el Señor y nos sentemos al lado de Mateo para escuchar detenidamente la primera bienaventuranza que tiene que ver con aquellos que necesitan al Señor, también conocidos como los pobres en espíritu. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra versión dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Bienaventurados, la palabra griega Macarios. ¿Conoce a alguien que se llame Macario? Yo sí hace tiempo, o todavía, a una persona que se llama Macario. Esta palabra griega significa bendecidos, afortunados, dichosos, inmensamente feliz. ¿A quién de ustedes les gustaría ser bendecido, dichoso, inmensamente feliz? Yo creo que todos, ¿no? ¿Y qué necesitamos para ser felices? ¿Mucho dinero? Algunos pensarán. Bueno, en este versículo tenemos la primera condición para ser bendecido y dichoso. Si queremos ser bienaventurados, el Señor nos dice que seamos pobres en espíritu. Algunos sinónimos de pobre: indigente, menesteroso, pordiosero, miserable, necesitado, desamparado, carente, falto, escaso, corto. Y pobre, hermanos, equivale al que no tiene absolutamente nada. Es aquel que reconoce su carencia espiritual. En la vida podemos identificar, por ejemplo, un pobre que a veces no tiene ni siquiera para comer. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, no vaya conmigo, pero el Señor Jesús contó una historia de un pobre que se tiraba a la puerta de un rico. Este hombre rico vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos, dice la palabra. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico. Los perros venían y le lamían las llagas abiertas, también dice la palabra. Bueno, Lázaro, como lo podemos apreciar aquí, tenía una gran carencia en lo material. Pero al final vemos que se convirtió en un hombre rico porque él se fue al reino de los cielos y el otro se perdió. Bien, cuando Jesús enseñó sobre los pobres, se refería a una carencia espiritual que apuntaba en dos direcciones. Primero, apuntaba a la necesidad de Dios para ser salvo
de la condenación del infierno. Y segundo, que ya siendo salvos, el pobre en espíritu reconoce todos los días de la gran necesidad de Dios y de su palabra. Y veamos una parábola del Señor Jesús que nos ilustra perfectamente a los hombres pobres en espíritu, aquellos que reconocen su gran necesidad de Dios para ser salvos. Vaya conmigo ahora sí a Lucas 18, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Dígame, ya lo tengo, pastor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Qué es una parábola? La palabra griega, parabolé, significa tirar junto a. Y eso es lo que hacen las parábolas, hacen comparaciones, alinean una cosa junto a la otra para aclarar la segunda. Hablar de las parábolas es ingresar al mismo corazón del ministerio del Señor Jesús, porque al menos Él contó entre 50 y 70 parábolas. Y obviamente detrás de cada parábola hay una enseñanza espiritual. Aquí vemos a nuestro Señor a punto de darle una gran lección a los que confiaban en sí mismos, comparándolos con aquellas personas que ellos despreciaban, y aquí utiliza a un publicano. Leamos el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ya vimos quiénes eran los publicanos. Los fariseos eran una secta muy importante del judaísmo en los tiempos del Señor Jesús. Ahora vamos a ver quiénes son los fariseos. La palabra fariseo significa separado. Y al principio la idea de estas personas era la de separarse de todo pecado y de las cosas que eran impuras ante Dios. Eso está bien. Sin embargo, con el tiempo se volvieron terriblemente legalistas, inventaron una serie de tradiciones a las que llamaron la ley oral. Supuestamente, el propósito de esta ley oral era aclarar cómo guardar la ley escrita dada por Moisés, pero con el tiempo elevaron sus tradiciones al mismo nivel de la ley de Dios, volviéndose orgullosos, legalistas e hipócritas. Por eso el Señor los confrontó duramente. Bueno, en aquellos días, los fariseos ejercían una tremenda influencia sobre la gente y eran considerados como los verdaderos líderes espirituales de Israel. Los fariseos evitaban todo contacto con los publicanos y criticaron a Jesús porque frecuentemente se juntaba con ellos. Él es amigo de pecadores. Y no porque Jesús hacía lo que ellos hacían, sino porque se juntaba a predicarles la palabra. Para los fariseos, predicarles a los publicanos era una cosa inútil y comer con ellos era el colmo de una conducta reprobable. En pocas palabras, como les dije en alguna ocasión, ellos no se juntaban con la chusma. Así que podemos imaginarnos lo que pensaron cuando Jesús escogió a un publicano llamado Leví como uno de sus discípulos, y no solo eso, sino que fue a comer a su casa. Y no solo eso, sino que invitó a sus amigos, pecadores y rameras, que eran igual que él, ¿no? Lo peor de lo peor. En cuanto a la salvación, los fariseos se esforzaban en cumplir la ley de acuerdo a las tradiciones de los ancianos y creían que así serían aceptados por Dios. Esto los llevaba, ¿qué, hermanos?, a confiar en sí mismos y en sus propias obras. Se creían superiores a los publicanos, por eso los miraban con desprecio. De hecho, ellos creían que para los publicanos no había salvación. Bien, aquí tenemos a 2 hombres que fueron al templo a orar. Uno era publicano y el otro era fariseo. Ahora veamos las oraciones de cada uno de ellos. En Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este que está a mi lado. Mira, aquí está orando junto a mí, Señor. Ni siquiera como este publicano.
Pregunta, ¿tendrá algo malo de algo de malo orar y asistir al templo? No, pero hagamos una radiografía del corazón de ambos hombres el día de hoy. Versículo 12 dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pregunta, ¿tendrá algo de malo ayunar 2 veces a la semana y dar diezmos de todo lo que ganamos? ¿Verdad que no? Es más cristiano que nosotros este fariseo, ¿ya se dio cuenta? Sí, ¿cuántos dan diezmos de todo lo que ganan? No, este fariseo así es espiritual, el joven. Bien. De hecho, nosotros como cristianos, obedientes a las Escrituras, deberíamos de ayunar y dar nuestras ofrendas o diezmos. Al hacer la radiografía del corazón del fariseo, los resultados arrojaron que trae un severo problema de arrogancia. No oraba a Dios, oraba consigo mismo. No alababa a Dios, se alababa a sí mismo, alababa su propia justicia y no confiaba en Dios, sino en sus propias obras. Y por si fuera poco, se dirigió de manera despreciable al publicano. Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano. Su corazón estaba lleno de arrogancia y de orgullo. Las Escrituras dicen que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Que Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los que se humillan. Con respecto al orgullo y la soberbia, fíjense que un antiguo rabino fue un ejemplo de este orgullo fariseo cuando dijo lo siguiente, escuchen con atención. Si solamente hubiera 30 personas justas en el mundo, mi hijo y yo seríamos 2 de ellas. Pero si solamente hubiera 20, mi hijo y yo seríamos parte de ese número. Y si solo hubieran 10, yo y mi hijo seríamos parte de ese número. Y si solo hubieran 5, yo y mi hijo seríamos parte de esos 5. Y si solo hubieran 2, yo y mi hijo seríamos esos 2. Y si solo hubiera 1, yo sería ese justo. ¿Qué les puedo decir de esto? Hasta el hijo le hizo un lado. Dice, hazte un lado. Yo soy el único justo aquí. Ahora veamos los resultados de la radiografía del corazón del publicano. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Otra versión se lee, pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. El publicano se sentía tan indigno que ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, que representan el trono de Dios. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, dice Isaías 66:1. El texto original no dice que él se golpeó una vez, sino que lo hacía una y otra vez. Era un acto continuo. Y mientras oraba se golpeaba el pecho señalando su corazón que estaba muy mal, por lo cual necesitaba urgentemente de la misericordia del Señor. El publicano realmente ofreció un sacrificio al Señor, el cual consistía en ¿qué, mis hermanos? En traer un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado delante de Él. Por eso el salmista, en este caso David, en el Salmo 51, versículo 17, después de que adulteró y asesinó a un hombre, fue el autor intelectual de uno de sus servidores, de sus soldados, escribió esto: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, al corazón desgajado, quebrado y humillado, abatido, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué diferencia la oración del publicano con respecto a la del fariseo? El publicano terminó su oración con la frase, Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, estaba reconociendo su gran necesidad de Dios para que lo salvara.
Él no confiaba en sí mismo ni en sus propias obras como el fariseo. En esta parábola tenemos por un lado un hombre arrogante en espíritu y del otro lado a un hombre pobre en espíritu. Mientras el fariseo dependía de sí mismo y de sus obras, el recolector de impuestos dependía de la misericordia y del perdón de Dios. Fue de esta manera que él reconoció su gran carencia espiritual delante del Señor. Pregunta, ¿cuál de estas oraciones fueron aprobadas por Dios? ¿La que contiene arrogancia en espíritu o la que contiene pobreza en espíritu? Versículo 14. Lucas 18, versículo 14. Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Otra versión dice, cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero el fariseo no. Dice, mis hermanos, nosotros cuando le entregamos al Señor nuestra vida, ¿cómo nos acercamos a Él? Igual que el publicano, no como el fariseo. Voy a contar un testimonio porque suele pasar. A mí cuando me compartieron el Evangelio, yo no quería a Dios. Yo no quería aceptar. Yo nunca me imaginé ser pastor menos, ni traer una Biblia. Pero las primeras veces que se acercaron conmigo a compartir el Evangelio, normalmente hacen que repitas la oración del pecador, ¿no? Y repite esta oración detrás de mí y la repites. Pero lo pongo a manera de ejemplo. Cuando a mí me hablaron del Evangelio, me dijeron, con una oración te vas al cielo. Repite esta oración después de mí. Y fíjense cómo pensaba, oraba consigo mismo como el fariseo. No lo decía, lo pensaba. Ya para que me deje de dar lata. Vean la soberbia en el corazón. Ya no quiero que me siga predicando el Evangelio. Voy a hacer lo que Él me diga. Voy a repetir esa oración. Mi soberbia, mi corazón levantado, ¿verdad? Pero yo no quería nada del Señor. Entonces así estaba el fariseo también, soberbio. Yo con mi corazón levantado y soberbio, ya voy a repetir eso ya para que se vaya de mi vida para siempre. Y ya después el Señor obró, ¿no? De una manera diferente. Pero, ¿quién fue justificado? ¿El publicano o el fariseo? El publicano, porque esa es la actitud correcta con la cual tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Hay gente que es dura en su corazón y que no quiere a Dios. ¿Por qué? Porque estoy bien, porque yo no mato, porque yo soy bueno. Sí, ¿comparado contra quién? ¿Contra un asesino? Hasta puede ser un ángel, ¿no? Pero comparado contra el 3 veces santo, ¿cómo te ves? Ves tus manos llenas de lepra, ¿no? ¿Qué significa el pecado? Bien. Así es como tenemos que acercarnos al Señor. Por eso el Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos ya clamaron al Señor para que los salvara de la condenación del infierno? Eso es lo más importante, mis hermanos. Los pobres en espíritu reconocen que no pueden salvarse a sí mismos, que necesitamos un Salvador, necesitamos a Dios. Ahora bien, si usted ya es un hijo de Dios, significa que ya se arrepintió de sus pecados, creyó en el Evangelio, está dando frutos en su vida. Ya es una persona diferente, es una creación nueva, un corazón nuevo. Pastor, es que no puedo portarme bien. Jamás vas a poder. Deja que el Señor cambie tu vida, que el poder del Evangelio penetre tu corazón y te transforme. Tú no vas a poder. ¿Cuándo has visto un árbol malo que dé frutos buenos? No, en lo natural no se puede. Así es de imposible también en lo espiritual. Tienes que nacer de nuevo, hermano.
Pero si usted ya es hijo de Dios, entonces en consecuencia es alguien que no puede vivir sin Dios, que no puede vivir sin la palabra del Señor. Los pobres en espíritu reconocen su gran necesidad de Dios y de su palabra, no cada domingo, mi hermano, todos los días, todos los días. Saben que necesitan el alimento espiritual porque de otra manera pueden morir espiritualmente. Nuestro Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedro dijo en su primera carta, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esta palabra desead habla de un profundo anhelo de la palabra de Dios. Pedro describe la palabra como leche espiritual no adulterada. ¿Saben por qué hay muchos cristianos enfermos espiritualmente, débiles en su fe? Porque no se alimentan de la sana enseñanza de nuestro Señor o se alimentan de otras cosas. El resultado de no comer la palabra de Dios es que tenemos cristianos débiles, que cuando llegan las tormentas no permanecen. Cuando no escuchan las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y les predican otras cosas, es que a mí me dijeron que me iba a ir bien en la vida, que todo iba a estar bien. Y resulta que no es así. Y de repente llegan las situaciones que hacen tambalear nuestra fe. Déjeme darle un ejemplo el día de hoy acerca del alimento, de la palabra de Dios, de lo que realmente nos ayuda para salir adelante. Necesitamos alimento saludable también en lo físico, pero solamente es un ejemplo. Hoy yo lo quiero invitar a comer. A ver, levante su mano. ¿Cuántos quieren que...? Todos. Pero ustedes pagan, ¿verdad? Pero, bueno, los invito a comer. Y les voy a dar a escoger entre un suculento, o delicioso plato de carnitas. ¿A cuántos les gustan las carnitas? Con su chile en vinagre, con su aguacatito a un lado, tortillas calientitas, le pone su salsita adentro, ya se me está aquí haciendo boca el agua. Tiene esos dos platillos, tiene ese. Pero le pongo también un caldito de pollo con sus verduras. Los tiene ahí en la mesa. ¿Cuál va a escoger, mi hermano? Sea honesto, sea sincero. ¿Sí? Las carnitas. Pues le echo las carnitas al caldo, pastor. Ya hago un caldo de res, ¿no? La mayoría, estoy 100% seguro que va a elegir el plato de carnitas. Pero eso no significa que escogieron el alimento más saludable. Pedro dice, anhelen la leche espiritual no adulterada para que puedan crecer en su vida espiritual. Entonces, cuando las situaciones llegan a nuestra vida que son duras, mis hermanos, duras, y no se les predica la palabra de Dios, la gente sufre mucho, no entiende. Dios, ¿por qué me está pasando esto? No entiendo. Ahora que te busco más, Señor, perdí a mi familiar, perdí mi trabajo. Y después, si el predicador le está enseñando que todo va a ser prosperidad, muchos apostatan de la fe. Ya no quiero saber nada de Dios ni de los cristianos, porque les prometieron que iban a arreglar su matrimonio, que iban a arreglar sus vidas, que su hijo iba a salir de las drogas. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvarnos de la condenación del infierno. Después, lo demás es añadidura en su misericordia. Amén. Anhelen la leche espiritual no adulterada para que puedan crecer en su vida. Los pobres en espíritu tienen hambre de Dios y de su palabra. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ayer yo platicaba con una hermanita y me decía lo siguiente, yo no puedo vivir sin Dios. ¿Eso habla de qué, hermanos? De pobreza espiritual, de que necesitamos a Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que se unen a la voz de Asaf, el salmista, y que pueden decir con él,
¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y nada es nada, mis hermanos. Solo a Él lo deseamos. Las Escrituras nos enseñan que cuando Josué estaba repartiendo la tierra por heredad, después de la conquista, la única tribu que no recibió herencia fue la tribu de Leví. A él le dijeron, Jehová, Dios de Israel, es tu heredad. Ahora vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 21. Voy a leerles esta historia en la versión Nueva Traducción Viviente. Había un hombre llamado Nabot, de Jezreel, que era dueño de un viñedo, de una viña, ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot, ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres te pagaré con dinero. Con un palacio hermoso, uno pensaría que Acab era feliz y estaría satisfecho. Pero no fue así. Recuerden, y es triste mencionarlo, pero el que tiene cosas, a veces quiere más cosas. El que tiene, a veces quiere más. Y por eso puso sus ojos en la viña de Nabot. Nabot, por su parte, no estaba dispuesto a cambiar ni vender la tierra que le pertenecía, porque Dios se la había dado a sus antepasados, y esta heredad había pasado de generación a generación, a generación. Para Nabot, conservar la tierra y la viña era algo muy importante. En otras palabras, era todo lo que tenía en esta vida. Pero ahora el rey se había encaprichado con esa viña y Nabot tenía que ser valiente para no ceder ante las demandas del rey. Leamos el versículo 3. Pero Nabot respondió, el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa, como regresó enojado y de mal humor, por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Acab fue el niño consentido. Le dieron todo. A todos le decían que sí. Por eso vemos estas actitudes de un niño caprichoso. Se acostó en su cama mirando hacia la pared y no quiso comer porque no le quisieron vender la viña. Se le acercó su esposa Jezabel. ¿Cuántos conocen a Jezabel? ¿Qué te pasa? Le preguntó su esposa. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel? Le dijo Jezabel, levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel, la manipuladora. Siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad
y lo mataron a pedradas. Consideremos por un momento a Nabot. Este hombre no escribió libros de teología, no fue un profeta. Era sencillamente un granjero que tenía un temor reverencial a Dios y a su palabra. Prefirió morir antes que entregar su heredad y su viñedo. En la versión de la Reina Valera dice: guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Mis hermanos, al igual que a los levitas, nuestra herencia es Dios y nuestra porción es su palabra. Y sabe que, mi hermano, aprovecho para decirle que la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos, ¿cuál es? Dele una Biblia. Es el tesoro más grande que existe en la vida, una Biblia, donde podemos conocer a Dios, podemos conocer a Jesucristo, nuestro Salvador, podemos conocerlo a Él. Dele una Biblia, que este libro de la ley esté todos los días pegado a su corazón, a su vida, para que le vaya bien a su hijo en todo, como dice también Josué. Día y noche, joven, la palabra pegada a tu corazón. Ama la palabra, ama la ley de Jehová, para que seas un hombre santo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ame a su esposa, que respete a su esposa. Muchos, perdónenme si lo digo, ¿verdad? No lo quiero tampoco malinterpretar, pero en muchas ocasiones queremos ser unos grandes teólogos y está bien estudiar la palabra y profundizar, pero empecemos por lo básico, mis hermanos, por conocer la palabra del Señor. Empecemos por abrirle la puerta a nuestra esposa para que pase a sentarse al auto. Por lo básico. Esa es la mejor herencia que le puede dejar a su hijo. La palabra de Dios escrita y con su vida, mostrándosela con su vida. Los bienaventurados son aquellos que tienen una necesidad profunda de Dios y de su palabra. Saben que Dios es suficiente. ¿Sí lo sabe, mi hermano? Que Él lo llena todo, que Él es suficiente, que no necesita nada de este mundo, que todo lo tiene en Él y en su palabra. Por lo cual, al igual que Nabot, no estemos dispuestos a vender nuestra viña ni nuestra heredad. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes las ramas. Las ramas por sí solas no pueden vivir. Los pobres en espíritu no pueden vivir sin Dios. Todos los días lo necesitan. Es más que el aire que podemos respirar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reino de Dios y reino de los cielos es lo mismo en la palabra. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, y esto es una frase hebraica. Él estaba diciendo: Nicodemo, pon atención en lo que te voy a decir. De cierto te digo, lo que te voy a decir es de suma importancia, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede, es imposible que entre al reino de Dios. Así que la recompensa para todos aquellos que son pobres en espíritu es muy buena. De ellos es el reino de los cielos, mi hermano. Y esto nos habla de una bendición duradera, algo que es por toda la eternidad. Bienaventurados los que necesitamos al Señor, los que no podemos vivir sin Él. ¿Usted se puede imaginar una vida sin Dios? Yo no. Podemos caer, podemos tener nuestras situaciones en nuestra vida cristiana, pero vivir sin Dios, yo no me puedo imaginar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense a Mateo cautivado por las palabras del Señor en el monte. Yo, un publicano, uno que le robaba a mis hermanos compatriotas, yo que me juntaba con pecadores, con lo peor de lo peor, con rameras, ¿me dices que yo soy bienaventurado y que voy a estar en el reino de los cielos contigo? Sí, Mateo. ¡Qué felicidad! Por eso se llaman bienaventuranzas.
dichoso, inmensamente feliz. Y el reino de los cielos, en algunas parábolas, se compara con encontrar al Señor Jesucristo, la perla de gran precio. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Y le damos un aplauso por su palabra, amén, con todo nuestro corazón. Bienaventurados somos, hermanos, los pobres en espíritu, los que necesitamos a Dios todos los días, porque de tales es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos, el reino de Dios. Señor, te damos gracias por... Yo cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová, un cántico nuevo cantaré al Señor. Eternamente mi corazón le bendecirá su alabanza. Yo cantaré a Jehová, cántalo.